Buenos días. Siguiendo con el tema de integrales dobles, hoy ya no se tratarán con conceptos, sino más bien con ejercicios para dejar al estudiante con más ideas sobre este tema. Se presentarán 5 ejercicios para practicar y estos 5 ejercicios se pueden encontrar en la sección 15.1 del libro de cálculo de James Stewart. Ejercicio 1. Estime el volumen del sólido que se encuentra arriba del cuadrado R igual a 0,2 por 0,2 y abajo del paraboloide elíptico Z igual a 16 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Para esto, divida R en 4 cuadrados iguales y elija el punto muestra como el extremo superior derecho de cada cuadrado R. Entonces, el problema en esencia nos está solicitando encontrar una aproximación del volumen que se encuentra comprendido entre la superficie de Z, que es la de un paraboloide, y el cual podemos apreciar en esta imagen ya que está de color azul, y la región del cuadrado R, que aquí está de color naranja. Para aproximar el volumen, lo que nosotros haremos es construir prismas en el interior de este volumen que tendrán una base igual y que tendrán una altura delimitada por la función z. Entonces, primero para encontrar las bases iguales, el problema nos dice que dividamos en 4 el cuadrado R. Esto lo hacemos al dividir el intervalo de 0 a 2 que está en el eje X en dos subintervalos del mismo ancho y al dividir el intervalo de 0 a 2 que está en el eje Y en dos subintervalos. Esto puede apreciarse aquí justamente ya que cada subintervalo tiene una anchura de 1. Luego, después de trazamos líneas paralelas a los ejes en los límites de los subintervalos, y cuando estas líneas intersectan forman estos 4 subcuadrados. Estos subcuadrados tendrán una área que será igual a una unidad cuadrada. Y esto es fácil de ver ya que cada cuadrado tiene de lado una unidad. Ahora lo que nos falta es encontrar. Ahora, bueno, ya tenemos las bases para estos prismas rectangulares. Lo que nos falta es encontrar sus respectivas alturas para así poder encontrar la aproximación del volumen. Pero el problema nos dice que para encontrar las alturas utilicemos como puntos muestras los puntos extremos de cada subcuadrado. O sea que para este cuadrado, para calcular la altura de su respectivo prisma, utilizaremos el punto 1,1. Para este el punto 1,2, para este cuadrado el 2,1 y para este cuadrado el 2,2. Entonces, lo que nos queda es reemplazar en la ecuación. El volumen aproximadamente será igual a la doble suma de Riemann de f de xy por un delta de área. Reemplazamos los límites que nos impone el problema en la doble sumatoria. Y también reemplazamos los delta área que encontramos que es igual a 1. Por último, metemos los puntos muestras en la función y donde nos arroja las siguientes imágenes. Estas imágenes se operan y obtenemos que finalmente la aproximación del volumen será igual a 34 unidades cúbicas. Como se dijo anteriormente, este es el volumen de los primas que están debajo de la gráfica de f de x. Puede notarse que, entre más pequeños sean los prismas, se obtiene una mejor estimación del volumen. Ejercicio 2. Use la regla del punto medio con m y n igual a 2 para estimar el valor de la integral doble de x menos 3y cuadrado que está sobre el rectángulo R, el cual es igual a xy, con x estando entre 0 y 2 y y entre 1 y 2. El problema nos pide aproximar el valor de la integral
utilizando la regla del punto medio con m y n igual a 2. Esto lo que quiere decir es que el intervalo de 0 a 2 que está en el eje X debe subdividirse en dos subintervalos del mismo ancho. Y hacer lo mismo con el intervalo de 1 a 2 que está en el eje Y, ya que también se subdivide en dos subintervalos del mismo ancho. Después de subdividir los intervalos, se trazan rectas paralelas a los ejes a través de los puntos extremos de estos subintervalos, y estas rectas al intersecarse es cuando forman estos subrectángulos. Ahora debemos encontrar los puntos medios de cada subrectángulo, ya que el ejercicio nos solicita usar la regla del punto medio. Entonces tenemos que el punto medio para el primer subrectángulo es el punto 1/2, 5/4. Para el segundo subrectángulo será el punto 1/2, 7/4. Para el tercer subrectángulo será el punto 3/2, 5/4. Y para el cuarto subrectángulo será el punto 3/2, 7/4. Sabiendo esto, ya se puede realizar la aproximación. Tenemos que la integral doble de x menos 3y cuadrado será aproximadamente igual a la doble suma de Riemann de f de xy, utilizando los puntos medios por un delta de área. Pero todavía nos falta encontrar el delta área. Este delta área es el área de los subrectángulos. Pero podemos ver que este subrectángulo tiene una base de una unidad y tiene una altura de 1/2 de unidad. Por tanto, tendríamos que su delta área será de 1/2. Y 1/2 de área es lo que tiene todos estos subrectángulos. Por tanto, ya podemos realizar la operación. Reemplazamos los límites en la doble suma de Riemann por los límites impuestos por el ejercicio, y entonces procedimos a operar. Metemos los puntos medios de los subrectángulos en la función y el delta área sabemos que es igual a 1/2. Entonces, después de meter los datos en la función, nos arrojará estas imágenes, las cuales debemos de operar. Después de realizar esta operación, obtenemos que la integral doble de x menos 3y cuadrado es aproximadamente igual a menos 95/8, que es igual a menos 11.875. Ejercicio 3. Use una suma de Riemann con m y n igual a 2 para estimar el valor de la integral doble de x por e a la menos xy, donde esta función está definida arriba del rectángulo R, que es igual a 0,2 por 0,1. Tome los puntos muestras como las esquinas superiores derechas de los subrectángulos. En el inciso B, use la regla del punto medio para estimar la integral del inciso A. Lo que nos pide el problema es encontrar, si se quiere ver de forma física, el volumen comprendido entre la superficie de x por e a la menos xy y el rectángulo R. Esto puede verse mejor en esta gráfica de GeoGebra, donde la gráfica de x por e a la menos xy es esta que se muestra de color celeste, y el rectángulo R es el que está bordeado de las líneas azules. Entonces el problema nos pide aproximar el volumen encerrado entre estas dos regiones. Para hacer esto, lo que nosotros haremos es construir prismas rectangulares que tendrán bases iguales y una altura definida por la función x por e a la menos xy. El problema nos dice que m y n es igual a 2. Esto quiere decir que los intervalos de 0 a 2 que están en el eje X deben subdividirse en dos subintervalos del mismo ancho, y que el intervalo de 0 a 1 que está en el eje Y debe de subdividirse en dos subintervalos del mismo ancho. Luego, si nosotros trazamos rectas paralelas a los ejes a través de los puntos extremos de estos subintervalos y hacer que estas rectas se intersecten, es
cuando se da origen a estos cuatro subrectángulos que son iguales. Luego nos falta encontrar los puntos extremos de estos subrectángulos, ya que el problema nos pide que usemos como puntos muestras las esquinas superiores derechas de los subrectángulos. Entonces, para este subrectángulo será el punto 1,1 medio, para este otro el punto 1,1, para este otro el punto 2,1 y para este el punto 2,1. Estos puntos servirán para encontrar las alturas de los prismas rectangulares de estos subrectángulos. Ahora podemos también notar que este subrectángulo tendrá un área de 1 medio, ya que tiene una base de 1 y una altura de 1 medio. Ahora nos queda reemplazar valores en la doble suma de Riemann y realizar la operación. La integral doble de x por e a la menos xy será aproximadamente igual a la doble suma de Riemann de f de xy por un delta de área. Como nosotros conocemos todos los valores, reemplazamos los límites que son los impuestos por el problema, y en la función f de xy nosotros metemos los puntos muestras para así obtener las alturas de estos prismas. Luego nosotros operamos donde obtenemos estas imágenes que nosotros debemos de sumar para así obtener el volumen total, el cual es de 0,99. Este 0,99 es el volumen de los prismas que están en el interior del espacio comprendido entre estas dos gráficas. Entonces así se concluye este problema. Inciso B. Ahora el ejercicio solicita usar como puntos muestras los puntos medios de cada subrectángulo con m y n igual a 2. Esto significa que las subdivisiones de los intervalos en x y en y se mantendrán iguales, y lo único que cambiará será tomar como puntos muestra los puntos medios. Esto significará que para calcular el volumen comprendido entre estas dos regiones se tomarán prismas que mantendrán las mismas bases que el ejercicio anterior y que solo cambiarán las alturas de los prismas, ya que se estará cambiando los puntos muestras. Entonces tenemos que el punto muestra para este subrectángulo es el punto 1 medio 1 cuarto. Para este otro es el punto 1 medio 3 cuartos. Para este subrectángulo es el punto 3 medios 1 cuarto. Y para este subrectángulo es el punto 3 cuartos 3 medios 3 cuartos. El área se mantiene igual, ya que es la división del rectángulo R es la misma que en el ejercicio anterior. Por tanto, tenemos que la integral doble de x por e a la menos xy es aproximadamente igual a la doble suma de Riemann de f de xy utilizando sus puntos medios por un delta de área. Luego nosotros reemplazamos los límites impuestos por el problema y metemos los puntos muestras en la función. El delta área, como se vio en el ejercicio anterior, es 1 medio. Y entonces estas funciones nos devuelvan estas imágenes, las cuales tenemos que operar para así obtener el resultado que es 1,151. Entonces se puede concluir que el volumen comprendido entre estas dos regiones es igual a 1,51, utilizando como puntos muestras para hallar las alturas de los prismas los puntos medios. Entonces también nosotros podemos concluir que esta es una mejor aproximación del volumen que la del inciso B, donde se obtuvo que el volumen era aproximadamente igual a 0,99. Ejercicio 4. En el mapa de contorno se muestra la temperatura en grados Fahrenheit a las 16 horas del 26 de febrero de 2007 de Colorado.
El estado mide 388 millas de este a oeste y 266 millas de norte a sur. Use m y n igual a 4 para estimar la temperatura promedio en Colorado a esa hora. Entonces el problema nos está pidiendo la temperatura promedio del estado de Colorado a una fecha y hora en específico. Y para ello debemos tomar m y n igual a 4. Esto lo que nos quiere decir es que debemos de dividir los intervalos de x y en y en 4 subintervalos del mismo ancho. Como el problema nos dice que el estado mide 388 millas de este a oeste, nosotros arbitrariamente asignaremos el intervalo de 0 a 388 como que si estuviese en el eje X y el intervalo de 0 a 276 como que si estuviese en el eje Y, ya que el problema menciona que esto es lo que mide el estado de norte a sur. Entonces, estos intervalos son los que nosotros debemos de subdividir en 4 subintervalos del mismo ancho. Entonces, como nosotros estamos interesados en la temperatura promedio, y recordando que la fórmula para el valor promedio de una función de dos variables es igual al inverso del área del rectángulo, donde ésta está definida por la integral doble de f de x, y, entonces nosotros reemplazamos valor promedio por temperatura promedio y el área del rectángulo por el área del rectángulo que mide el estado de Colorado, que no es nada más que 388 por 276. Entonces nosotros, sabiendo este valor, lo vamos a reemplazar en la expresión. Nos queda que área es igual a 388 por 276, implicando que el inverso del área es igual a 1 dividido 388 por 276, que no es nada más que 1 dividido 107.888. Ahora, para calcular el diferencial de área de esta expresión, dividiremos el intervalo de 0 a 388 dividido m y 276, que es el intervalo en el eje y dentro de n. Pero como el problema nos dice que estos intervalos deben ser igual a 4, entonces solo queda que el diferencial de área es igual a 6.693. Entonces ahora nosotros usamos el mapa de contorno para estimar el valor de f en el centro de cada subrectángulo, que aquí podemos calcular el valor promedio para calcular la aproximación de la temperatura promedio. Entonces nos queda que la temperatura promedio aproximadamente será el 1 dentro de 107.088 por la doble suma de Riemann de f de x, y, utilizando como puntos muestras los puntos medios, por el diferencial de área que se encontró, que es igual a 6.693. Por tanto, la temperatura promedio será igual a 6.693 dividido 107.088 más la suma de los valores promedios de los subrectángulos, que son estos valores. Esta parte de la expresión puede simplificarse a 1 dentro de 16 y luego solamente se suman estos valores numéricos, donde nos resulta que la temperatura promedio de Colorado a esa hora y esa fecha en específico era de 37.81 grados Fahrenheit. Ejercicio 5. Si f es una función constante f de x, y igual a lambda y r igual a b por c, d, demuestre que la integral doble de lambda por un diferencial de área
es igual a lambda por la diferencia de b menos a por la diferencia de d menos c. Para comenzar esta demostración, primero se divide el rectángulo R, donde está definida la función, en mn subrectángulos. Esto se hace al dividir el intervalo AB, que arbitrariamente se eligió sobre el eje X, en m subintervalos del mismo ancho, y al dividir el intervalo CD, que arbitrariamente se colocó en el eje Y, en n subintervalos. Luego, al trazar rectas paralelas a los ejes y al intersecarse, formaron los subrectángulos MN. Entonces tenemos que la doble integral de lambda por un diferencial de área es aproximadamente igual a la doble suma de Riemann con Mn como límites de f de xy por un delta de área. Esto ocurre para cualquier elección de puntos muestras x y y. Pero el ejercicio nos dice algo muy importante, y es que f de xy es una constante igual a lambda. Por tanto, nosotros podemos elegir cualquier x y y, que la función f de xy siempre nos retornará a lambda. Ahora, para encontrar el área de R, podemos aplicar la doble suma de Riemann con m y n como límites por un delta de área. Pero nosotros podemos ver fácilmente que de la geometría de R, su área será nada más que la diferencia de b menos a por la diferencia de d menos c. Así que por tanto, no importa la elección de puntos, la doble suma de Riemann con m y n de f de xy por un delta de área es igual a la doble suma de Riemann con mn por lambda por un delta de área. Y es porque el lambda se reemplazó por este término de acá. Ahora lambda es una constante y puede salir de la doble suma de Riemann. Por tanto, esta expresión es igual a esta expresión donde está lambda por la doble suma de Riemann con m y n por un delta de área. Pero hace unos instantes vimos que esta expresión no es nada más que la diferencia de b menos a por la diferencia de d menos c. Por tanto, tenemos que esta expresión es igual a lambda por la diferencia de b menos a por la diferencia de d menos c. Ahora bien, nosotros queremos que la integral doble de lambda por diferencial de área no sea aproximadamente igual a la doble suma de Riemann, sino queremos que sea exactamente igual. Entonces, para lograr esto, nosotros debemos aplicar un límite cuando m y n tienden al infinito de esta expresión. Por tanto, la doble integral de lambda por un diferencial de área será igual al límite cuando n y m tienden al infinito de la doble suma de Riemann con límites n y m de f de xy por un delta de área. Pero nosotros vimos que esta expresión es justamente esta expresión de acá. Y esta expresión es una constante. Por lo tanto, estaríamos tomando el límite de una constante, que en sí es la constante. Por lo tanto, se ha encontrado que la integral doble de lambda por un diferencial de área es igual a lambda por la diferencia de b menos a por d menos c. Ahora podrá preguntarse cómo puede interpretarse esto físicamente. Ahora vamos a suponer que f de xy es mayor que 0. Entonces, si nosotros queremos encontrar el volumen comprendido entre f de xy y R, nosotros debemos encontrar el área de R y la altura a la que se encuentra f de xy. Pero f de xy es una constante. eh, Y esto es como que si se tuviera un techo donde siempre se tiene la misma, que siempre se encuentra en la misma altura. Por lo tanto, para encontrar este volumen, nada más se tendría que multiplicar el área de R
por la altura de que nos da f de x, que siempre será lambda. Y así se concluye esta demostración. Por último, no me queda nada más que agradecer su tiempo y su atención. Y también me gustaría compartir la fuente de donde obtuve todos estos ejercicios por si quisieran realizar más ejercicios o por si quisieran aprender más de dicho tema. El libro es Cálculo de varias variables trascendentes tempranas, séptima edición, de James Stewart y de editorial Cengage Learning.